se conoció el resultado de las elecciones generales, la foto de Alberto Fernández con su pareja, con Fabiola y con parte de su equipo, todos haciendo la L, ¿no? Claro. Fue viral en redes sociales, pidiendo la liberación de Lula. Bueno, y la visita, etcétera. O sea, realmente la visita de Alberto a Lula también. Claro, una relación muy particular que tuvo su contraparte y su reacción por, digamos, lo que sería el antilulismo, no sé cómo llamarlo, pero por el lado de Bolsonaro. Y algo que a Bolsonaro claramente no le debe hacer ninguna gracia, ¿no? Ariel, bienvenido. Ariel Goldstein, especialista en análisis internacional. Bueno, de hecho escribiste el libro que hemos hablado sobre la vida de Bolsonaro. Bienvenido, un placer tenerte. Bueno, muchas gracias Viviana, Diego, por la invitación. Digo, ninguna gracia le debe hacer este tema a Bolsonaro, ¿no? Y es un problema también, digamos, no solo para Bolsonaro, sino para una figura principal de su gabinete, que es el juez Sergio Moro. Claro. El actual ministro de Justicia. De Bolsonaro. Es quien condenó a Lula en principio, desde Curitiba, el que estuvo a cargo de la operación Lavallato, el que desmenuzó la operación Lavallato, pero muchas veces, especialmente se comprobó a partir de la salida de los chats, la página de Intercept Brasil, dirigida por el periodista Glenn Greenwald, había mostrado la animadversión frente al PT que tenía el juez Moro, que después terminó como ministro de Justicia de Bolsonaro, y eso, digamos, puso en crisis un poco la sustentabilidad de Moro en el gabinete de Bolsonaro. Pero, digamos, la liberación de Lula significaría un cambio en el mapa político de Brasil. ¿Cómo impactaría? ¿Cómo afectaría? Puede tener efectos impredecibles. Por un lado, digamos, Lula es una figura importantísima. Uno puede decir, bueno, fortalece a la izquierda. Sí. A la vez, un sector muy importante que se había opuesto a que Lula, digamos, que en su momento presionó al Tribunal Federal para que lo condene a Lula, fue el ejército. El comandante supremo del ejército, el general Vilas Boas, había sacado un tuit en su momento, en el momento del juzgamiento de Lula, diciendo: guarda que si ustedes lo dejan en libertad, el ejército está atento a sus misiones institucionales. Hoy Vilas Boas es el asesor de la presidencia. Digo, ¿qué va a hacer el ejército si Lula queda libre? Claro. Y Bolsonaro es ex coronel de artillería. Es capitán del ejército, sí, digamos. Entonces, también eso, uno en primera instancia podría decir, bueno, lo favorece a la izquierda la liberación de Lula, pero Bolsonaro, en referencia, Diego, a lo que vos decís, se nutrió mucho del antipetismo, del antilulismo. Entonces, ¿en qué medida también un Lula que esté en libertad no polariza nuevamente a la sociedad en torno a un clivaje que le es funcional a Bolsonaro, que está en una caída libre de popularidad? Desde que asumió no para de perder popularidad, probablemente como ningún presidente, digamos, de la democracia en Brasil, excepto Temer, pero Temer no fue votado, Temer llegó por un impeachment. Pero entonces, según lo que decís, ¿esto lo podría favorecer políticamente a Bolsonaro, la liberación de Lula, en un una punto? De esas podría capitalizarlo en el sentido de, digamos, ven lo que podría decir Bolsonaro con su típica retórica, es, ven, el Foro de San Pablo está de nuevo en Brasil, la izquierda revoltosa está buscando crear caos en Brasil, ¿no? Entonces, para mantener unificada su propia base, que es, a Bolsonaro no le importa gobernar para todos los brasileños, le importa mantener unificada su base electoral, que hoy en Brasil está en el 33%, digamos, de la gente. Ariel, entonces, déjame ver si te entiendo bien. Lo que decís es que quizás es mejor para Bolsonaro que para Lula esto. Habrá que ver cómo se desarrolla, pero digo, uno en primera instancia podría decir, bueno, es un golpe tremendo para Bolsonaro, en algún sentido lo es, porque Lula es un líder carismático que tiene mucha convocatoria, pero si uno no la dice en segunda instancia puede decir, bueno, pero esto también lo puede favorecer porque le da sustento a la narrativa que él construyó para llegar a la presidencia. También él llegó a la presidencia por las divisiones de la izquierda y porque la izquierda no presentaba ningún candidato fuerte. Exactamente. Lula, candidato, ¿podría descolocar a Bolsonaro? Bueno, lo que estamos viendo es que, claro, que Bolsonaro está perdiendo popularidad en una elección hacia 2022. Falta mucho para 2022, no sabemos muy bien lo que va a pasar. Brasil en los últimos años ha cambiado muchísimo, digamos. Pensemos que en la última elección Lula era candidato, después lo metieron preso, después Bolsonaro levantó en las encuestas y fue presidente, algo que nadie esperaba en el propio Brasil. Todos los analistas políticos en Brasil decían, no, Bolsonaro no puede llegar a la presidencia, no tiene tiempo de televisión. En Brasil la televisión es lo más importante y Bolsonaro tiene 7 segundos de televisión por día. Es imposible. Tremendo. Hoy es presidente de Brasil. Digo. Ahora, Ariel, digo, igualmente, sí, efectivamente,
recupera la libertad en el mientras tanto, ¿no? Lula, ¿puede acercarse a algún cargo político? ¿Cómo puede empezar a hacer su vida política? Digo, no puede ocupar ningún cargo. En principio, claro, Lula está impedido de ocupar cargos políticos. ¿Durante cuánto tiempo? Por 8 años, por la ley de ficha limpia, que impide ocupar cargos políticos, pero bueno, todo podría cambiar un poco. Este fallo o esta situación, digamos, nueva que se desarrolló ayer, es un cambio importante porque hasta ahora siempre se había refrendado, digamos, con el caso de Lula muy fuerte, digamos, la situación donde Lula permanecía preso. Esta es la primera vez que Díaz Toffoli, uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal, vota y desempata en favor de... Lo decíamos contigo, 6-5, muy la prisión en todo, segunda ¿no? instancia, ¿no? Cuando todavía no se han concluido todas las etapas de un juzgamiento. Hasta ahora había habido porque la Constitución del 88 decía que hasta que no se agotaron todas las instancias no puede estar presa la persona. Claro. Después creo que en 2016 hizo una enmienda que decía, bueno, pero si todavía no se llegó a segunda instancia sí puede estar preso, y ahora esto vuelve a cambiar en favor de la Constitución del 88. O sea, el Poder Judicial está muy politizado también. Esto es algo que hay que mirar también. Totalmente. Digo, Sergio Moro, ministro de Justicia, Díaz Toffoli era asesorado por quien hoy es ministro de Defensa de Bolsonaro, Acevedo. Digo, el Poder Judicial se metió mucho en la política en los últimos años en Brasil y esto sigue así. Es una cuestión que es una marca de los últimos años de la política de Brasil. Justamente en este fallo dividido que estamos viendo hoy, me gustaría que hagas un análisis del componente político entre los magistrados que tomaron esta decisión. Bueno, ahí hay divisiones. Por ejemplo, está Gilmar Méndez, que es un juez que en su momento medio que impidió que Lula pueda asumir como jefe de gabinete de Dilma Rousseff, lo cual fue clave para que Dilma luego fuera desplazada de la presidencia. Pero hoy Gilmar Méndez vota a favor de la liberación de Lula. Bueno, está Sergio Moro, que es un actor muy influyente, pero que los jueces superiores, los ministros del Supremo Tribunal Federal, lo miran con desconfianza por sus intenciones políticas. Díaz Toffoli, que es el juez que desempató ayer, fue asesor del PT, por ejemplo. Pero hasta hace muy poco aparecía más ligado a Bolsonaro que al PT. Hay de todo un poco. Ahora desempata. Hay de todo un poco y van variando muy rápido conforme a la coyuntura. Ahora, Ariel, te pregunto, ¿esto le puede generar a Bolsonaro un caos en las calles incontrolable? Digo, teniendo en cuenta que durante estos casi 580 días, muchos seguidores de Lula estuvieron en los alrededores del campamento, lo charlábamos con Diego antes, no se movían de ahí. De hecho, por eso mismo Lula dice, bueno, en caso de salir, mi primer acto masivo, entre comillas, lo voy a dar acá, con toda esta gente que me brindó su apoyo. ¿Eso no le puede generar, un agite, como se dice habitualmente en las calles a Bolsonaro? Bueno, no nos olvidemos de lo que dijo el hijo de Bolsonaro, Eduardo, que hasta hace poco iba a ser embajador en Washington, al final no lo fue, pero que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Dijo, si la izquierda se radicaliza en Brasil, puede venir un nuevo acto institucional 5 en Brasil. Es decir, el acto institucional 5 es una medida de la dictadura, dictadura brasileña, que endureció muy fuertemente la represión, censuró a los medios. Digo, a eso aludió Eduardo Bolsonaro, como diciendo... También en un escenario donde la izquierda se empieza a movilizar en las calles, bueno, el ejército se pone en contra, hay que ver qué pasa. Hay un riesgo en Brasil, yo lo considero, de un autogolpe, una vía autoritaria. Mira. Hay un riesgo, no digo que necesariamente tiene que pasar, pero el riesgo está, porque Bolsonaro hace reivindicación de la dictadura brasileña, reivindica a Stroessner, a Pinochet y a todo dictador autoritario que existe. Y esa tentativa, si se descontrola la situación con Lula libre en las calles movilizando, bueno, hay que ver. El ejército también está en contra de la liberación de Lula, hay que ver qué pasa, digamos. Es preocupante en el sentido para la democracia brasileña, ¿no? Con el 30% de tropa propia que mencionaste hace un instante y que, yendo a la historia, con el 30% del electorado casi imponés cualquier cosa, ¿no? Mirando historia larga. ¿De dónde sacó ese 30% también? Es bueno, interesante. no, es interesante. ¿De dónde lo captó? Es interesante justamente esa coyuntura que quiero analizar, quiero escuchar tu análisis. ¿Pensás que ese 30% de tropa propia acataría sin mayores problemas un autogolpe, una situación de quiebre institucional, o perdería muchísimo y perdería ese 30%? Habría que ver. Uno podría decir que la base de Bolsonaro está compuesta por el electorado evangélico, que es muy fuerte,
por los ruralistas, el sector, digamos, agropecuario, por el mercado financiero, por empresarios, por la clase alta de Brasil, sobre todo son siempre quienes desde el principio han votado a Bolsonaro. Habría que ver, digamos, porque uno, por ejemplo, yo cuando veía el año pasado, previo a las elecciones, yo decía, bueno, el empresariado nunca va a apoyar a una persona como Bolsonaro. Después Bolsonaro contrató a Paulo Guedes, el ministro de Economía, que adhiere una política liberal en la economía, y el empresariado entró, digamos, en la coalición de Bolsonaro. Así que, digamos, es difícil saberlo, pero digamos, es un riesgo en Brasil, digamos, un giro autoritario. De hecho, me parece que cada vez más, porque digo, Bolsonaro hace marchas en las calles contra el Supremo Tribunal Federal. Recientemente subió un video donde él es un león que lucha contra las hienas, ¿no? ¿Quiénes son las hienas? El Supremo Tribunal Federal, el Congreso de Brasil, la cadena Globo y los medios de comunicación. Digo, hay un componente antiinstitucional en el discurso de Bolsonaro que puede conducir, en la medida en que cada vez más cae la popularidad, a un giro autoritario. Por último, Ariel, me gustaría preguntarte cómo puede llegar a impactar la liberación de Lula, la posible reacción a esa liberación de Bolsonaro en la región, pero por supuesto en lo que nos interesa a nosotros, que es acá en el país, ¿no? Bueno, ustedes vieron que Alberto Fernández se ha involucrado bastante en este tema, pidiendo la liberación de Lula. Algunos pueden pensar que eso es inconveniente porque justamente eso es parte, no todo, pero es parte del conflicto que mantiene con Jair Bolsonaro, ¿no? Hoy el Estado brasileño está representado por Jair Bolsonaro y Fernández aparece a veces más ligado a Lula que al vínculo directo con quien representa, digamos, al Estado de Brasil. Eso puede entrar, digamos, y puede perjudicar una relación que ya está bastante difícil, ¿no? Porque ya sabemos que Osmar Terra es el enviado de Bolsonaro para la asunción de Fernández, que es un ministro de Desarrollo Social de una línea totalmente secundaria en el gabinete de Bolsonaro. Ni siquiera el vicepresidente va a venir, digo, esto puede impactar fuertemente. Mañana, por ejemplo, es el Congreso de Puebla, el encuentro de Puebla, y justamente también los funcionarios de Bolsonaro están esperando a ver qué dice Fernández sobre el tema Lula mañana. Esto se va a meter en la relación Argentina-Brasil. Probablemente no va a favorecerla, sino que la va a perjudicar. Se habla de la posibilidad de que Lula venga a la asunción de Fernández, pero en todo caso, digamos, la relación entre Fernández y Bolsonaro empezó mal y todo indica que va a